Buenos días, profesoras. Esperando se encuentren bien y estén teniendo una buena semana. En esta cápsula educativa abordaremos una retroalimentación sobre la planificación realizada por la docente Mónica Escanilla, donde explicaremos y destacaremos elementos importantes en la construcción de aquella, mencionando algunas recomendaciones y sugerencias para la modificación de esta a través de lo que indica el PUA, o más bien conocido como el Diseño Universal de Aprendizaje, y los principios que está presente. Para explicar esta presentación y planificación, lo abordaremos a través de diferentes colores, donde primeramente el color amarillo van a ser los momentos de la clase, el color morado va a identificar la eliminación de las barreras en el objetivo de aprendizaje, el color celeste va a abordar las actividades, el color verde la evaluación y retroalimentación, y por último, para identificar la flexibilización de la planificación, se presentará en color rojo. En primer lugar, en la diversificación de las formas de motivación y compromiso, podemos evidenciar en cuanto a los momentos de la clase que se presenta una ambigüedad en este apartado, ya que se presentan de manera genérica, sin especificación. A esto nos referimos con que no se explicita o no se detalla lo que es el inicio, desarrollo o cierre, si más bien lo hacen de una manera general. Aún así, la docente trata de captar la atención de sus educandos por medio de cuadros comparativos, mapas conceptuales, resúmenes, pergaminos, entre otros, pero no lo hace de una manera exhaustiva en donde recopile los intereses de los estudiantes para llevar las actividades de una forma más lúdica y mucho más significativa en cada uno de sus procesos educativos, para convertirlos en algo significativo. En cuanto a la eliminación de las barreras del presente objetivo, podemos evidenciarlos en este apartado, el cual destacaré el morado a continuación, y en donde, si bien podemos apreciar el objetivo de aprendizaje, no podemos ver el objetivo específico. Por lo tanto, se recomienda que la docente haga uno en donde considere las preguntas del qué, cuál, cómo y para qué. Es decir, que este objetivo tenga la acción, el contenido de qué tratará, de qué manera se realizará y con el propósito en el que se efectúa, ligado a las actitudes. Asimismo, a modo de recomendación, se recomienda, valga la redundancia, realizar un objetivo transversal en donde se mencionen las actitudes, motivaciones y compromisos de los estudiantes en cada clase, de tal manera que se eliminen las barreras de los educandos al momento de llegar a la totalidad del objetivo, no siendo un obstáculo para la participación durante las actividades. Asimismo, en las actividades se mencionan dos instancias en las que se trabajan entre pares, o sea que hay un trabajo colaborativo en el grupo de curso. Esto lo destacaré a continuación en celeste y podemos decir que, esperen un momento para que se entienda todo muy bien, que la docente, si bien trata de fomentar el apoyo personalizado, no especifica la responsabilidad de cada uno de ellos en estas instancias, ¿ya? No da instrucciones para que se organicen. En cuanto a la motivación y compromiso, es así como la docente no detalla de manera explícita los principios del DUA. Además, no se visualizan las herramientas que fortalezcan y propicien la autorregulación, el compromiso, la orientación y mediación de dichas actividades. Por lo tanto, se sugiere que la docente tome en cuenta el marco educativo y realice actividades que involucren la corporalidad y la metacognición, o bien actividades que capten el interés contemplando la autonomía, colaboración, autorregulación y retroalimentación de los estudiantes. Y en el último apartado, podemos evidenciar que las evaluaciones que recalca la docente son todas de tipo formativa. Esto lo destacaré a continuación en verde y nos dice así. Que esto no está dirigido si bien a los estudiantes, recordando que ellos por sobre todo deben destacar su constancia y desempeño en las actividades, por lo cual se sugiere que la docente pueda especificar un poco más y pueda realizar unas evaluaciones que favorezcan la perseverancia y puedan desafiar al estudiante para que tengan un proceso y una mejora significativa en cada clase, en donde se puedan destacar y evidenciar por sobre todo sus habilidades, destrezas y dificultades. Por otro lado, se recomienda que la docente pueda utilizar otros tipos de evaluación, quizá la autoevaluación para fomentar el autoestima o la seguridad de cada estudiante, una heteroevaluación, entre otras. En cuanto a las mejoras asociadas a la diversificación en las formas de presentación de la información, primeramente encontramos los momentos de la clase que se va a destacar en color amarillo.
En cuanto a este apartado, no es posible evidenciar el inicio, desarrollo y cierre de la clase en relación a la presentación de la información, pues se presentan de manera genérica e implícita, por lo que a modo general no se considera el uso de TICs para las actividades a realizar durante la clase, como por ejemplo las normas, las instrucciones, la activación de conocimientos previos, entre otra información pertinente para el apoyo visual y auditivo del estudiante. Sin embargo, genera ejercicios para los educandos donde deben representar la información a través de mapas conceptuales, de actividades donde tienen que ilustrar, hacer un resumen, un listado, entre otras, lo que implica que estos educandos puedan ser entes activos de su forma de representación de la información. Bueno, a modo de recomendación, se podría implementar la información a través de medios digitales para captar la atención de los estudiantes de manera auditiva y visual, como también tener en cuenta la diversificación en la ejecución de las actividades en cuanto a la implementación explícita o implícita del DUA, incluyendo las necesidades que estos estudiantes presenten en algún momento en el aula. Ahora bien, en cuanto a la eliminación de barreras presentes en el objetivo, se recomienda realizar un objetivo específico donde se contemple la acción, el contenido, el cómo se realizará este contenido y con qué fin, que es más bien actitudinal, presentando este mediante un uso de TICs, ya sea videos, presentación en PowerPoint, mencionando verbalmente con apoyo visual, de tal manera que los estudiantes comprendan el propósito de la clase y lo que realizan durante ella. Asimismo, se sugiere trabajar e implementar un objetivo transversal que contemple las actitudes de los educandos en la sesión al momento de ejecutar las actividades. De igual forma, considerar el apoyo visual en la información de la planificación para la lectura de otros docentes, considerando el uso de la ortografía, coherencia y cohesión. Bueno, en la planificación no es posible evidenciar la existencia de barreras y obstáculos debido a que no hay adecuaciones curriculares, pero si el grupo o curso las tuviese, es necesario considerar que se puede minimizar si se ponen de múltiples opciones para recoger la información. Para explicar este apartado de las actividades, lo seleccioné y destaqué con color celeste. Bueno, al momento de la realización de las actividades es necesario que la docente contemple diversas formas de sobrellevar, acceder y transferir la información a través de múltiples representaciones en que los estudiantes sinteticen lo visto en clase. Es decir, que los contenidos lo expresen por diversos medios, ya sea mapas conceptuales, cuadros comparativos, representar obras de teatro, entre otros. Además de tener en cuenta la aplicación de habilidades y estrategias cognitivas en algunos de los momentos de la clase, ya que así es posible otorgar medios necesarios para que ellos puedan decodificar exhaustivamente la información, de tal manera que puedan comprender y manipular los conocimientos que se están trabajando con el fin que generen dominio de esto y construyan nuevos aprendizajes fusionados con los adquiridos previamente. Otro punto es la retroalimentación y la evaluación, del cual lo destacaremos de color verde. Es posible observar que no se considera una evaluación pertinente para los y las estudiantes representan diversas formas de accionar, comunicar y expresarse a partir de su sentir, sus saberes, sus conocimientos o movimientos. Es por esta razón que se sugiere que se puedan proporcionar estrategias y habilidades de organización en base a las necesidades que estén presentes en el contexto escolar. En cuanto a las mejoras asociadas a la diversificación de las formas de expresión, en cuanto a los momentos de la clase, podemos decir que no es posible evidenciar un inicio, desarrollo o cierre, ya que estos se presentan de manera genérica e implícita. Pues en la planificación no es posible evidenciar metas efectivas que sean desafiantes y acorde a los procesos de aprendizaje de cada uno de los alumnos y alumnas. No obstante, se evidencian formas de expresión por parte de la docente, ya sean medios visuales, auditivos y entre otros, pues se infiere que los estudiantes componen múltiples medios en todas las clases, pero lo que nos llama la atención es que no lo hacen a libre elección, sino que está determinado por la docente. Este mismo ejemplo de la fecha del 20 del 06, donde crean un pergamino, expresan a través de un dibujo, expresan mediante un afiche, eso ya está delimitado. Por otra parte, podemos decir que sí proporciona a grandes rasgos herramientas para la construcción del aprendizaje, pero no se llegan a profundizar. Y esto lo decimos porque se ve reflejado en la taxonomía de Bloom, ya que si bien son 5 niveles, en donde el primero viene siendo el conocimiento y el segundo la comprensión, solo llega hasta ahí. No propicia la aplicación, el análisis, la síntesis o la evaluación. Por lo tanto, mediante lo mencionado anteriormente, se sugiere que se brinden acciones para presentar la información en las actividades de los estudiantes y que ellos sean los que decidan cómo hacer o expresar, mejor dicho, el contenido a través de diversas opciones, ya sea entre un mapa conceptual, un afiche, un podcast, de modo que se diversifique y se potencie la participación activa del educando, por lo que se recomienda que en la planificación se detalle los momentos de la clase, cómo se trabajará el contenido a través de sus múltiples expresiones.
En formas de expresión y específicamente en actividades de aprendizaje o bien, en este caso, actividades genéricas, no es posible observar en la planificación el uso de estrategias físicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ya que la docente no proporciona múltiples alternativas de respuestas para llevar a cabo la actividad. En este caso voy a señalar algunas actividades que da por objetivo y las que pueden evidenciar las que ya están señaladas. Por lo que en este caso no va a establecer identificación y composición de apoyos, permitiendo que los o las estudiantes aprendan a reconocer su entorno. Por ende, se sugiere que al momento de crear y realizar las actividades, los y las aprendices puedan explorar y descubrir a través de variados elementos simbólicos y concretos el mundo que los rodea, proporcionando oportunidades e interacciones en cuanto al acceso de la información de forma flexible. Por ello, y para ello, es necesario que ambos agentes educativos trabajen en conjunto, proporcionando un ambiente enriquecedor y significativo. En el apartado de evaluación y retroalimentación del aprendizaje, no es posible monitorear el progreso de los aprendizajes, pues los estudiantes necesitan tener una vista panorámica de su desarrollo escolar. De esta forma se podrá evidenciar sus destrezas, habilidades y esfuerzos desde diversos tipos de retroalimentación, no solo formativa, sino también explícita, oportuna, accesible e informativa. Cabe señalar que si durante este proceso no se dan instrucciones claras y concisas, es posible que no se moldeen los conocimientos adquiridos por parte del estudiante. Observaciones para la mejora y flexibilización del objetivo. Es fundamental precisar algunas observaciones que se ligan con la flexibilización de la planificación, como en el caso de los momentos de las clases que no se evidencian explícitamente, ya que solamente lo menciona como actividades genéricas, donde se destaca al inicio como el saludo y oración inicial, el desarrollo de las actividades que las menciona pero no las detalla. En este caso, en el momento de inicio falta la socialización del objetivo, motivar al estudiante, activar conocimientos y anticipación de conocimiento. No hay especificación de un momento de desarrollo de la clase, por lo que no se presentan los contenidos y actividades de manera precisa. No menciona de manera detallada las instrucciones o bien el monitoreo que debiese realizar la docente durante la clase. Y las actividades, al ser genéricas, no respondan a lo que harán los estudiantes como más preciso, ya que se infiere que no hay una intención de que los estudiantes dialoguen con el contenido. Y asimismo, no se evidencia el momento o el cierre de la clase, ya que no hay una retroalimentación global de la clase y o de las actividades. Al mismo modo, no hay una síntesis de las clases, ni una evaluación o actividad que compruebe el logro del aprendizaje. De hecho, hace mención de evaluaciones, pero no detalla cómo llevará a cabo la evaluación formativa y o sumativa. No señala el agente evaluador, ni los instrumentos, ni el tipo de evaluación e indicadores, por lo que no invita a la metacognición de su educando, por lo que no hay una retroalimentación pertinente en cuanto al aprendizaje logrado. Por otro lado, falta precisar los recursos a utilizar, debido a que lo menciona en alguna ocasión en la actividad, donde dice de que van a elaborar un mapa conceptual o una ficha donde los estudiantes van a usar libremente cada material, pero no lo detalla en un apartado específico. Asimismo, faltan los objetivos específicos de aprendizaje, ya que acá hace mención del objetivo de aprendizaje del programa de religión evangélica de cuarto básico, pero esto no responden al qué, al cómo, al cuál y para qué, de forma tal que flexibilice, elimine o minimice las barreras existentes en la planificación para poder llegar a la diversificación. Del mismo modo, no hay una información en espacio de adecuación curricular, ya que en toda la planificación está en blanco. A pesar de aquello y de todo lo observado en el apartado de flexibilización, es posible que la docente considere las siguientes sugerencias que analizamos con nuestra compañera, y la recomendación y retroalimentaciones que podemos mencionar es realizar un formato nuevo de planificación en el que pueda ir clase a clase y no por unidades de manera global o por fecha, ya que de esta forma podrá detallar específicamente cada apartado que se mencionó anteriormente, como el objetivo específico
momentos de la clase, que es el inicio, desarrollo y cierre, los recursos a utilizar y el tipo de evaluación que se va a hacer. Esto va a ser más a menos cada momento y no tan genérico para el docente u otra persona que esté leyendo esta planificación, o bien la misma profesora cuando la necesite utilizar al momento de realizar la clase o antes de la clase. Igualmente, y por último, es recomendable que mencione lo que hará en cada evaluación y si usa el DUA, que lo señale en cada apartado o en cada momento de la clase, ya que esto ayuda a saber qué principio está llevando a cabo. Finalizando esta cápsula, tras la evaluación de la docente, hemos podido concluir que esta no cumple con los principios del diseño universal de aprendizaje, ya que no minimiza las barreras de acceder a los objetivos de aprendizaje que se plantean en el programa de religión evangélica. Es por eso que mencionamos sugerencias, observaciones y recomendaciones para flexibilizar y diversificar los elementos que debiese presentar este tipo de planificaciones, de tal manera que pueda enriquecer la labor profesional docente ejerciendo estas prácticas en un futuro. Bueno, muchas gracias por su atención y comprensión de cómo sobrellevar el DUA o Diseño Universal de Aprendizaje en las planificaciones de las clases.